Porque hace tiempo a mí se me perdieron unos $2,000 y yo siempre me preguntaba, ¿quién se quedó con esos $2,000? Gracias, hermano, por confesar la verdad aquí en la iglesia. Amén. Ustedes están contentos, pero bien contentos. A ver, levanta la mano, todos que no se bañaron el día de hoy. Mira nomás, mira nomás. Tenga cuidado. Les dije ayer, nunca confían ni en los políticos y en los predicadores invitados, porque ambos son malos como la carne de cerdo. Así que no confíen en ellos, que siempre te hacen caer en trampas. Hermanos, es un placer para mí estar con ustedes y voy a presentar a mi familia, luego perdón que le estoy cambiando un poquito, primero voy a presentar a mi familia y luego voy a presentar el video que voy a pasar y luego vamos a predicar. Pero mi nombre es Rafael Canadá, fui pastor en México por 27 años, 3 iglesias que tuve el privilegio de fundar. Fui pastor en Monterrey, la Ciudad de México, y luego en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y esta es mi linda familia, mi esposa Xochitl, que es de la Ciudad de México, del Estado de México, nuestra hija única, Nayeli, que en el dialecto zapoteco significa te amo, y ella nació en Texcoco. Nuestro yerno, Mateo, que él nació y vivió toda la vida en la India, y Mateo en hindi significa alto y feo. Así me han dicho. Y este es nuestro nieto, Cairo, que allí solo tenía como 3 o 4 meses, pero ahora tiene el año, y ellos en 3 semanas parten para sudeste de Asia, al país islámico más grande del mundo. Si quieres cambiarle, aquí está su fotografía de la tarjeta de oración. ¿Sí lo recibieron la otra foto? ¿Sí la pusieron? ¿Sí la pueden cambiar? Perdón, lo que pasa, yo tengo el cambiador, les estoy diciendo que lo cambien. Ahí están ellos salen dentro de 3 semanas como misioneros en el sudeste de Asia, el país islámico más grande, para, número 1, testificar de Cristo Jesús, para encarnar la persona de Cristo, para plantar la iglesia de Cristo Jesús y hacer discípulos de Cristo Jesús. A mí me gusta cuando yo participo en la Santa Cena, porque en realidad, ¿sabes lo que es el propósito de la Santa Cena? Es un cuadro pictórico. Es para que recordemos. Jesús dijo todas las veces que bebieres este pan y que comieres de este pan y bebieres del jugo de la vid, mi muerte estás anunciando. Y ¿sabe por qué nosotros los cristianos evangélicos tomamos la Santa Cena? No es el momento solemne cuando nos comportamos como católicos, no es eso, ¿verdad? No es ese momento. Todo el resto del culto es aplausos y brincos y todo eso, pero llegamos a la Santa Cena y todos nos portamos como católicos, bien solemnes. No, esa no es la razón. La razón es para que nos demos cuenta cada vez que participamos en la Santa Cena. Escuchen esto, que el costo del evangelio es sacrificio. El costo del evangelio es sacrificio. Y para que el evangelio haya llegado a nuestros países en América Latina, alguien tuvo que sacrificar. Y para que el evangelio se extiende a todas las naciones, alguien tiene que sacrificarse. Así que el costo del evangelio es sacrificio. Quiero que vean este video. Ahora sí, si ustedes pueden ponerlo, por favor. Quiero que vean el video que habla de los no alcanzados, y luego abren sus Biblias en Mateo capítulo 13, y espero poderles enseñar algo de la palabra de Dios. Si pueden empezarlo de nuevo y con sonido, vamos a verlo, por favor. Ven este video que habla de los no alcanzados. Ven, por favor. O yo me quedé sordo o no está funcionando el sonido, una de las dos cosas. Todos estamos sordos.
segundo, a todas las naciones. Ok, muy bien. Naciones es la Empiézalo de palabra nuevo, por etnos. favor. En realidad esto quiere Ahora decir que ya todos los grupos étnicos. subimos el volumen. Para que tengamos una idea clara, ¿sabes cuántas naciones hay en el mundo? Aproximadamente 200. Ahí está. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la Gran Comisión? Jesús dijo que hiciéramos discípulos a todas las naciones. Piénsanlo primero un poco. Discípulos, bautizados y enseñados a seguir a Jesús en toda su palabra. Ahora piensa en lo segundo, a todas las naciones. Naciones es la palabra etnos. En realidad esto quiere decir todos los grupos étnicos. Para que tengamos una idea clara, ¿sabes cuántas naciones hay en el mundo? Aproximadamente 200. Pero ¿sabes cuántos grupos étnicos existen en el mundo? Aproximadamente 16,000. En base a esto, la Gran Comisión es más grande de lo que pensamos. Un grupo étnico es un grupo de personas que comparten todas o algunas de las siguientes características: lengua, raza, cultura, religión, economía, territorio. Lo que debe preocuparnos es que de los 16,000 grupos étnicos en el mundo, aún quedan 6,000 grupos étnicos sin ser alcanzados. Esto es un tercio de la población mundial, más de 2 billones de personas. Más preocupante es saber que se calcula que solo 1 de cada 10 misioneros trabaja entre los no alcanzados. Cuando hablamos que son no alcanzados, nos referimos no solo al hecho de que no han escuchado el Evangelio, sino que no tienen la posibilidad de escucharlo, sin cristianos entre ellos, sin iglesias y en la mayoría de los casos sin Biblias. Por ejemplo, pensemos en los 2 países más poblados del mundo. China, con aproximadamente 1.300 millones de habitantes, tiene más de 500 grupos étnicos y el 80% se consideran no alcanzados. India, con aproximadamente 1.200 millones de habitantes, siendo el país más multiétnico, tiene 2.500 grupos étnicos aproximadamente y el 90% se consideran no alcanzados. En todo Asia se calcula que hay más de 3,000 etnias no alcanzadas. ¿Puedes imaginarlo? ¿Cuántos millones y millones de personas no han escuchado el Evangelio? ¿Cuánta falta hacen misioneros al estilo de Pablo, que se propongan a ir donde Cristo no ha sido anunciado? ¿Cuánta falta hace que oremos para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies? ¿Y cuánta falta hacen iglesias dispuestas a sacrificar a sus mejores hombres y sus más preciados recursos? Porque ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Qué has hecho para alcanzar a los no alcanzados? ¿Cuánto has orado? ¿Cuánto has ofrendado? ¿Estarías dispuesto a ir? Como dijo en una ocasión William Carey, espera grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas por Dios. Once años atrás, yo era el pastor de la iglesia evangélica más grande de nuestra ciudad, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Pero Dios me dio la oportunidad de ir al Medio Oriente y ver a los no alcanzados. En el trayectorio de nuestro ministerio, nosotros bautizamos cerca de 5,000 personas. Dios nos dio éxito en nuestro ministerio. Sin embargo, cuando llegamos en este lado del mundo, donde nunca había llegado el evangelio, yo me sentí chiquitito y Dios puso una pasión y una carga en mi corazón como nunca jamás había hecho algo semejante anteriormente, para poder extender el reino de Dios hasta los confines de la tierra. Nosotros comenzamos un ministerio hace 9 años atrás, en que ayudamos a iglesias de América Latina a poder enviar sus propios misioneros. ¿Por qué desde América Latina?
Porque cuando uno ve imágenes semejantes a lo que acabamos de ver, pensamos, eso no nos toca a nosotros. A nosotros nos toca evangelizar Honduras, nos toca evangelizar El Salvador, nos toca evangelizar Brasil, como oramos hoy en la mañana, o México, algún otro país donde nosotros hablamos el mismo idioma, sin darnos cuenta que para que el evangelio llegase a nosotros, hace 100 años en América Latina, alguien tuvo que cruzar el océano, alguien tuvo que pagar un precio muy grande, alguien tuvo que aprender otra lengua, alguien tuvo que inculturizarse, alguien que no se comía frijoles y tortillas de Chile tuvo que aprender, tuvo que inculturizarse para que el evangelio se extendiera. Y la Biblia dice, el que ha recibido de parte de la gracia de Dios tiene que dar de gracia. De gracia recibisteis, dad de gracia. Nosotros somos deudores al resto del mundo por el evangelio que nos ha llegado. Hace 100 años atrás solo había 50,000 cristianos evangélicos en toda América Latina, desde México hasta Cono Sur en Argentina y Chile. Hoy en día somos 150 millones de cristianos evangélicos en el mundo. Los 3 países con índice más alto de evangélico en todo el mundo: Guatemala, Honduras y El Salvador. A propósito, los 3 países de mayor peligro y de más maras y pandillas en todo el mundo: Guatemala, Honduras y El Salvador, ¿verdad? Qué irónico, pero esa es la realidad. Y ayer hablé bastante sobre esa paradoja, esa ironía de que por qué así. En esta tarde, yo quisiera enseñarles cómo el evangelio se va a extender a todas las naciones a través de la palabra de Dios. Las últimas palabras del Señor Jesucristo antes de ascender a su Padre, después de 33 años de vivir su vida y de morir sobre la cruz aquí en la tierra, fueron así: toda potestad me es dado a mí en el cielo y en la tierra y de debajo de la tierra. Por tanto, id. La palabra id no es una palabra antigua cuando lo leemos en la Biblia. Id significa ir, pero es la versión antigua y por eso dice id. No, estás muy equivocado. La palabra id implica imperativo. En otras palabras, él no está diciendo va, como dicen los salvadoreños. Cada rato dicen va. Mi nieto es salvadoreño. Bueno, le gustan las pupusas y cada rato dice va. Es la única palabra que se sabe el chiquillo, pero yo le dije, nos nació un salvadoreño en la familia. Chico, le gustan las pupusas y cada rato, todo el día anda diciendo va. Entonces, pues yo he ido a Salvador muchas veces y yo sé que así dicen los salvadoreños. Entonces, va pues, entonces, y en México, pues sí, ¿verdad? Pues sí. Entonces, pero Cristo dijo, Él dijo, toda potestad me es dado a mí en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan, intencionalmente vayan. Eso es lo que significa la palabra id. Algunos misionólogos y algunos interpretan el id, ellos dicen es mientras vas. Eso no es un imperativo, ese es un sentido del verbo pasivo. Pero id no es pasivo, es imperativo. Literalmente está diciendo intencionalmente levántate y vete. Por no decir Cristo, lárgate, chavos, Él dijo id, ¿verdad? Porque Cristo es más caballero y cortés que su servidor. Entonces, Cristo dijo id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora, ¿cómo recibieron ese mandato los hombres que lo escucharon verbalmente? Tomás murió en la India, hervido en aceite caliente, predicando el evangelio. Andrés murió en las montañas cáucasas, que viene siendo Rusia. Pedro murió en Roma,
invertido, crucificado, patas arriba. Pablo murió también, decapitado, predicando el evangelio en Roma. Felipe fue a Siria y predicó el evangelio. Todos los discípulos, todos los apóstoles salieron fuera de su tierra natal, tuvieron que aprender otras lenguas y ellos predicaron el evangelio. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús no fueron quédate y predica el evangelio. Las palabras de Jesús fueron váyanse, id y haced discípulos a todas las naciones. Jesucristo dijo en Mateo 24:14, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Acabamos de ver en el video, nación no significa país geopolítico, es la palabra griega pantate etna, que literalmente significa grupo étnico. Cristo no estaba diciendo que el evangelio se va a predicar en cada uno de los 200 naciones. Cristo estaba diciendo que el evangelio se va a predicar en las 16,000 etnias de toda la tierra, y entonces el fin vendrá. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Apocalipsis 7:9, que leyó el hermano José antes de la predicación, cuando Juan en una visión profética ve el final, la culminación de toda la historia humana, y dice: he aquí vi otra multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y lenguas sobre la faz de la tierra, y ellos estaban vestidos con vestiduras blancas, con palmas en la mano, que clamaban a gran voz: la salvación es de nuestro Dios y el Cordero que está en el trono. Mis queridos hermanos, la Biblia dice que el evangelio se va a predicar en todo el mundo, pero esta es la realidad. En el año 2019 que cruzamos, 1/3 del mundo no posee el evangelio. Lo vieron en el video. 1/3 parte de nuestro planeta viven en áreas donde no hay ni una iglesia, donde no hay ni una Biblia, y donde no hay cristianos. El martes yo estaba en Candelaria, Honduras. Candelaria es un pueblo chico. Yo sé que hay varios hondureños aquí. En México, cuando el pueblo es chico, decimos pueblo bicicletero, ¿verdad? Rascuacho, ¿verdad? Que está chiquitito. Candelaria, y luego al lado de Candelaria San Lorenzo, y de cariño los hermanos dicen San Lencho, ¿verdad? San Lencho tiene 900 habitantes. 900 habitantes, no contando vacas y perros. Con vacas y perros yo creo que son un poquito más, pero 900 seres humanos, 5 iglesias evangélicas. Gloria a Dios por esas 5 iglesias. En Kurdistán, los kurdos son 40 millones y solo hay 2 iglesias evangélicas cristianas. Mis queridos hermanos, hay lugares en el mundo donde el evangelio no ha llegado, y nosotros vamos a rendirle cuentas delante de Jesús. Jesús va a decir: tomaste la Santa Cena, te diste cuenta que el precio, el costo del evangelio es sacrificio. ¿Sabe cuál es el problema? Nosotros estamos dispuestos a sacrificar para nosotros. Pastor, estamos dispuestos a cambiarnos de país, aprender otro idioma para ganar más dinero. Pero la pregunta es: si estamos dispuestos a cambiar de país y aprender otros idiomas para ganar menos dinero, pero ganar almas para el Señor Jesucristo. El pecado de la iglesia en América Latina no es de que no hemos hecho misiones. Hemos hecho misiones. Cuando yo era pastor en México, enviamos misioneros a Guatemala. Cuando regresaron los misioneros de Guatemala para reportar, decían: hermanos, ustedes no lo van a creer, en Guatemala la gente es muy rara, muy diferente. Hay guatemaltecos aquí, uno que otro. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dicen: en Guatemala la gente come frijoles negros. Y hubo un suspiro colectivo de parte de toda la iglesia. ¡Oh! Válgame Dios, no lo puedo creer. ¿Frijoles negros? ¿Será? ¿Te fuiste para África o dónde te fuiste?
a Guatemala. No puedo creer. Y en Guatemala, ellos no dicen, pues sí, como hablamos en México. Ellos dicen, sí pues, al revés. Y después, ¿sabe lo que nos dimos cuenta? Que los guatemaltecos estaban enviando misioneros a México. Solo estábamos intercambiando misioneros. Pensamos que habíamos llegado al final del mundo porque logramos enviar misioneros a Guatemala. Y pensamos que era un gran sacrificio porque no comían frijoles como nosotros, sino que ellos comían frijoles negros, ¿verdad? Es como si hubieran comido cabeza de mono, qué sé yo. Que estuvieran ahí sacrificando la gran cosa, sudando la gota gorda. No habíamos llegado al último de la tierra. Solo llegamos al último de México y ahí brincamos y ahí estaban los misioneros. Pero el mandato de Jesús es de ir hasta el último de la tierra. Alguien dice, pero pastor, ¿no es peligroso por allá? ¿Nunca has leído Mateo 10:16? Cuando Jesús dijo, los mando como ovejas en medio de lobos. ¿Sabe lo que hacen los lobos con las ovejas? Los invitan a jugar canicas, ¿verdad? Oye, vente para acá, chao. Vamos a jugar un partido de canica. ¿Verdad que no? Los devoran, los matan. ¿Sabe lo que Jesús está diciendo? Que este costo del evangelio que acabamos de ver representado en la Santa Cena, el evangelio le costó la vida a Jesús, y a alguno de nosotros también nos va a costar la vida. Ese es el precio que se tiene que pagar para que se pueda predicar el evangelio en todas las naciones. Cristo dijo, el evangelio se va a predicar antes que venga el final. Antes que venga el final. Ahora, Dios es soberano y Cristo puede venir cuando Él quiere, pero Cristo va a cumplir su palabra. Y Cristo dijo que yo no vengo hasta que el evangelio se haya predicado en todas las etnias. Así que en misiones, ¿sabes lo que literalmente estamos haciendo? Estamos apresurando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se tiene que predicar, no es opcional. Esa es la razón por la cual existe la iglesia. Lo dije ayer, la iglesia no existe para construir templos o para hacer cultos. La iglesia existe para cumplir la misión de Dios. La iglesia es su instrumento para cumplir la misión de Dios. Pero esta es la pregunta: si Jesús dijo que el evangelio se va a predicar en todo el mundo, si Juan profetiza de que habrán personas de todas las naciones, lenguas y tribus, no todos, todo el mundo, pero algunos de todas las lenguas, tribus y naciones sobre la faz de la tierra, que estarán vestidos con vestiduras blancas, palmas en la mano, clamando con gran voz, salvación pertenece a nuestro Dios. ¿Cómo llegamos de donde estamos hasta allá? ¿Cómo el evangelio se va a extender a todas las naciones? Y ahí es donde entra Mateo capítulo 13. Porque en Mateo capítulo 13 hay una serie de 7 parábolas que Jesús enseña. Ahora, aprende esto. Una parábola es una verdad terrenal con enseñanza espiritual. Eso es lo que es una parábola. En Mateo capítulo 13, las 7 parábolas son el del sembrador, que es el más conocido. 4 tipos de campos. Ahorita voy a hablar más de eso. Del trigo y la cizaña, de la semilla de mostaza, de la levadura, del tesoro escondido, de la perla de gran precio y de la red de pescador que atrapa toda clase de peces. Esas son las 7 parábolas que encontramos en Mateo capítulo 13. Pero esto es interesante. Cada una de las 7 parábolas comienzan o contienen la misma frase. Y esta es la frase: el reino de los cielos, y esta cosa no me funciona, el reino de los cielos es semejante a. Eso no es casualidad. Con Dios no existe casualidad. Dios mide intencionalmente todas sus
palabras. ¿Sabe por qué? Estas parábolas no son de sembradores de trigo, cizaña, mostaza, levadura, tesoros, perlas y peces. Estas 7 parábolas son de un solo tema: el reino de nuestro Dios. Se tratan del reino de Dios. En Mateo dice el reino de los cielos. Las mismas parábolas en Marcos dice el reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el reino de los cielos y el reino de Dios son sinónimos. Es el mismo reino. Dios no tiene 2 reinos. Dios tiene un solo reino y Él es el rey. Cristo es el rey. ¿Y sabes lo que es el reino de Dios? El reino de Dios es la actividad soberana de Dios, en la cual Dios está llamando hombres y mujeres de todas las naciones, de todas las etnias, de todos los países, de todos los grupos étnicos, de todas las tribus, a formar un solo pueblo, a formar su reino. Y adivina qué, nuestra lealtad no es con AMLO, nuestra lealtad no es con Trump, nuestra lealtad no es con los líderes políticos de nuestro país, porque nuestra lealtad es con Cristo Jesús, porque Él es el rey del reino de Dios. No importa la nación de la cual venimos, o no importa el idioma que nosotros hablemos, porque Dios está formando un pueblo compuesto de todas las etnias de la tierra. Entonces, esa es la actividad soberana de Dios. Y dice la Biblia que el reino de Dios es espiritual, no es terrenal. Y Dios está estableciendo su reino aquí sobre la tierra. Entonces, el reino de los cielos, el cual es el mismo que el reino de Dios, es semejante a. Ahora, estas 7 parábolas narran una sola historia. Y en realidad lo que son las 7 parábolas son 7 capítulos del mismo libro. Y a través de estas 7 parábolas, Cristo nos está revelando cuál es su actividad soberana sobre la tierra, cómo comienza, cómo crece y cómo se va a culminar. Y espero que usted me va a entender a través de la explicación de estas 7 parábolas. Ahora, en las primeras 2 parábolas, encontramos algo muy común. En las primeras 2 parábolas, hermanos, está bien si yo muevo estas flores porque yo voy a tumbar. Aquí está. Gracias, hermanito. Y si alguien me lleva estas, no que no me gustan las flores, pero no estoy muerto todavía. Para que me pongan flores. Y yo camino mucho y yo me conozco. Yo voy a tumbar las flores y el que los donó va a quedar bien ofendido conmigo. Dice, este predicador mexicano vino y nos tumbó las flores. Sin vergüenza. Las primeras 2 parábolas tienen algo en común, y esto es lo que tienen en común: de que los 2 tienen un sembrador. Y notan lo interesante, cuando Cristo explica, perdón, se me olvidó leer la Biblia, creo que sería bueno leer la Biblia. En Mateo 13, versos 10 y 11, este es el pasaje que vamos a leer inicialmente. Se me estaba olvidando, perdón. Porque no voy a leer las 7 parábolas, porque tardaríamos. Solo me dieron 4 horas para predicar y no quiero abusar de su generosidad. Note lo que dice en versículo 10 y 11. Recuerda, 7 parábolas, todos comienzan o contienen la frase: el reino de los cielos es semejante a. Entonces los discípulos, versículo 10, se acercaron y le dijeron: ¿por qué le hablas por parábolas? ¿Por qué les estás hablando por parábolas, Jesús? Y Cristo responde a sus discípulos y les dice: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Otra vez, Cristo está diciendo: estas 7 parábolas hablan del reino de los cielos. No hablan, son enseñanzas terrenales, pero la verdad es espiritual.
La verdad no tiene que ver nada con semilla y con mostaza y con levadura y tesoros y perlas y peces. Tiene que ver con el reino que Dios está estableciendo aquí sobre la tierra. Ahora, ¿cómo comienza ese reino? En las primeras dos parábolas hay algo muy interesante que las dos tienen en común. Salió un sembrador para sembrar. Y parte cayó junto al camino, parte cayó entre piedras, parte cayó donde pronto brotó la hierba y lo horcó, y parte cayó en buena tierra donde dio fruto a 100, a 60 y 30 por uno. La siguiente parábola dice: he aquí salió el sembrador para sembrar buena semilla, pero en la noche su enemigo salió a sembrar cizaña. Ahora, ¿sabes cómo comienzan la serie de 7 parábolas? Con un sembrador. Y cuando Cristo explica ambas de estas parábolas, Cristo nos dice quién es el sembrador. El sembrador es el Hijo del Hombre, Jesucristo. A propósito, usted sabe el título que Cristo más prefería, que Cristo se autopone. Cristo nunca dijo: yo soy Dios, yo soy, y Cristo es Dios, pero él nunca lo dijo. Dios lo dice. Cristo nunca dijo: yo soy Rey de Reyes, Señor de Señores. El título que Cristo se ponía sobre sí mismo siempre era Hijo de Hombre. Hijo de Hombre. ¿Sabe lo que literalmente significa el término Hijo de Hombre? Literalmente es traducido Hijo de toda la humanidad. En otras palabras, Cristo está diciendo: yo soy hijo de todas las naciones, de todas las etnias. A propósito, por eso los judíos lo rechazaron, porque ellos no estaban interesados en el hijo de toda la humanidad. Ellos querían el rey de Israel que los iba a liberar del oprobio de Roma, y por eso lo crucificaron. Porque él no vino para ser rey de judíos, él vino para ser hijo de hombre, hijo de toda la humanidad, hijo de todas las naciones, porque Cristo no vino por una sola nación, Cristo vino por todas las naciones para ser un solo pueblo, para establecer su reino que es compuesto de todas las naciones. Y en ambas parábolas el sembrador es el mismo, el Hijo del Hombre. Entonces, ¿cómo se establece? ¿Cómo se inicia el reino de los cielos aquí en la tierra? Con la llegada del Hijo del Hombre, con la llegada de Jesucristo. Jesucristo tuvo que venir personalmente al mundo para poder establecer el reino de Dios. Él es el reino de Dios. Cuando Juan estaba bautizando en el río Jordán, él dijo: se os ha acercado el reino de Dios. Estaba refiriéndose a la persona de Cristo Jesús, porque Cristo es el reino de Dios. Estar en Cristo es estar dentro del reino de Dios. Y Cristo llega como un sembrador, sembrando semilla. En las siguientes dos parábolas continúa narrando la historia, y las siguientes dos parábolas Cristo dice: el reino de los cielos es semejante a una semilla, la cual es la más pequeña de todas las semillas, cual es mostaza. Pero cuando es plantada, se hace la hortaliza más grande y crece un árbol tan grande que las aves de los cielos edifican sus nidos en sus ramas. La siguiente historia es exactamente la misma historia, pero contada de otra forma. Dice Jesús: el reino de los cielos es semejante a 3 medidas pequeñas de levadura, pero cuando es puesto dentro de la masa, leuda toda la masa. Ahora, esta es la historia. ¿Se acuerdan? No, la historia no tiene que ver nada con mostaza o con levadura. Tiene que ver con el reino de Dios. Entonces, ¿cómo llega el reino de Dios al mundo? Por el sembrador soberano, el Hijo del Hombre, Cristo Jesús. Y él siembra semilla. ¿Y cómo es esa semilla en el principio del reino de Dios? Como semilla de mostaza, muy pequeñita, como una pequeña medida de levadura, de que empieza a extenderse y extenderse,
y extenderse hasta leudar toda la masa. Alabemos a Dios por lo que Él ha hecho en América Latina, porque el sembrador soberano sembró semilla de mostaza, pequeñas medidas de levadura en América Latina, y hoy en día esa semilla no es pequeña, se ha cultivado un árbol grande que las aves de los cielos pueden construir sus nidos. Ha leudado toda la masa. Hace 4 años yo estaba en Nepal, en Katmandú, Nepal. Katmandú está al pie de Monte Everest. Ustedes que conocen un poco de geografía saben que Monte Everest es la montaña más alta de todo el mundo. Y algún chavo me dice: oye, hermano, ¿a poco usted se fue a subir en el Monte Everest? No, si las plataformas altas a mí me dan miedo. No, hombre, ¿qué voy a estar yo subiendo en la montaña? Yo fui a predicar, yo no fui a subirme en la montaña. Pero Nepal es un reino indo-budista. Está en la encrucijada al norte de la India, pero al lado de China. Y ahí cruzan 2 religiones principales, el hinduismo y el budismo. Y en Nepal ellos son una mezcla de entre las 2 religiones. Por eso se dice que Nepal es un reino indo-budista. En 1950, Nepal era un país totalmente cerrado. En otras palabras, los nepalíes no le daban visa o pasaporte para salir, y a las personas extranjeras de ningún país les permitían la entrada. Era el reino secreto. El mundo literalmente no se sabía absolutamente nada del reino indo-budista de Nepal. Pero en 1950 algo pasó. No sabemos, que ellos cambiaron y ellos permitieron la prensa y personas del mundo occidental entrar por primera vez. ¿Y sabe lo que nos dimos cuenta, Pastor José? Cuando llegaron los primeros cristianos a Nepal por primera vez, se dieron cuenta que había 7 cristianos en el país de Nepal. 30 millones de personas y 7 cristianos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más personas sentadas en la primera hilera de sillas de su iglesia que todos los cristianos en Nepal. 7. ¿Sabe lo que eran? 7 semillas de mostaza. 7 pequeñas medidas de levadura que el sembrador soberano había colocado dentro de la masa, que el sembrador soberano había plantado. ¿Y sabe lo que ocurrió con el evangelio? Lo mismo que la historia que él cuenta. Empieza a crecer, empieza a leudarse. Y hace 4 años atrás, cuando yo fui, ya no eran 7 cristianos. No, mi querido hermano, yo prediqué a más de 1,800 plantadores de iglesias de todos lugares de Nepal. Hoy en día son 3 millones de cristianos evangélicos en Nepal. ¿Por qué? Porque el sembrador soberano, el Hijo del Hombre, plantó 7 semillas de mostaza, 7 pequeñas medidas de levadura, y ahora está leudando toda la masa. Está creciendo el evangelio. Las siguientes 2 parábolas también narran exactamente la misma historia. Jesús dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que encuentra el tesoro escondido. Ahora sea honesto, ¿cuántos de ustedes han soñado de encontrar un tesoro escondido? De encontrar un maletín lleno de $5 millones que dejó algún narco por ahí. De ganarle a la lotería. En México decimos pegarle el gordo, ¿verdad? Yo ni juego la lotería, pero he soñado de ganarme la lotería y ni la juego. ¿Cuántos han
soñado acerca de encontrar un tesoro? Sea honesto, sea honesto. Nadie lo quiere admitir, ¿verdad? Es que nosotros somos muy santos. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Se ríen porque se han soñado de eso. Esa es la verdad. Este tipo sí encontró el tesoro escondido. Él lo encontró. En la siguiente historia, un mercader de perlas. Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a un mercader de perlas que encontró la perla de gran precio. Esta es la perla que todos los mercaderes de perlas sueñan de algún día encontrar. Y este día, este mercader de perlas la encontró. ¿Y sabe lo que hicieron ambos? Por eso es la misma historia contada dos veces. Ambos hicieron exactamente lo mismo. El tipo del tesoro escondido y el tipo de la perla de gran precio. Ambos tuvieron exactamente la misma reacción. Ambos regresaron y vendieron todo lo que tenían para poderlo adquirir. Alguien dice, ¿qué tiene que ver eso con la extensión del evangelio? Recuerda, Cristo nos está enseñando verdades, enseñanzas terrenales, pero verdades espirituales. Y si entiendes que realmente es una sola historia, ahora lo vas a comprender. ¿Cómo inicia el reino de Dios? Con la llegada del sembrador soberano, el Hijo del Hombre, Jesús. Él empieza a sembrar su semilla, el evangelio, en el mundo, que al principio parece semilla de mostaza, pequeña medida de levadura, pero empieza a crecer. Y cuando el evangelio finalmente llega a los lugares que vimos en el video, donde nunca jamás se ha predicado el evangelio. Hace 5 años yo estaba en Bagdad, Irak. Yo he ido a Irak 38 veces. Y ahí tengo un amigo que se llama Ali. Si tú conoces algo del Islam, tú sabes que alguien con el nombre de Ali es chiita, no es sunita. Y Ali me muestra una foto de él mismo. Yo no sabía que era de él. Y dice, Rafa, te quiero enseñar una foto. Y me enseña una foto de un tipo enmascarado con una máscara negra, con 2 espadas gigantescas y con balas así cruzando, parece Pancho Villa, y con una bandera negra atrás de él con caligrafía árabe escrita. Y yo le dije, Ali, ¿quién es ese terrorista? Me dice, Rafa, ese soy yo, 13 años atrás. Ali, eso eres tú. Y esta es la historia que me contó Ali. Cuando yo tenía 24 años, yo me sentía muy lejos de Dios. Y yo no sabía cómo resolver mi pecado. Yo sabía que era pecador, pero no sabía cómo resolver mi pecado. Y yo quería estar limpio delante de Dios. A propósito, usted sabe que los musulmanes se lavan ritualmente 5 veces al día antes de irse a orar, porque se sienten sucios por su pecado y no saben cómo resolver el asunto de su pecado. Y él fue con sus líderes religiosos y le dijeron, Ali, lo que tienes que hacer es memorizar nuestro libro sagrado, el Corán. Y se tardó 3 años Ali, pero los 3 años él memorizó todo el Corán. El Corán, a propósito, es el mismo tamaño que nuestro Nuevo Testamento. Nuestro Nuevo Testamento. Y memorizó de memoria todo el Corán. Se presentó con sus profesores, con sus maestros religiosos y les dijo, y le probaron, y sí, lo había memorizado. Pero él me dijo a mí, dice Rafael, honestamente, ahora yo tenía más dudas que cuando inicié. Ahora me sentía más lejos de Dios. Y él fue con sus líderes religiosos de nuevo y le dijo, todavía me siento con mucho pecado, me siento mal, que quiero estar cerca de Dios y no sé qué hacer. Y le dijeron, Ali, lo que tiene que hacer ahora, tienes que pelear por la causa justa de Allah. Y él se enlistó en una milicia, pero realmente era un grupo terrorista. Y un día Ali, caminando por las calles de Bagdad,
escuchó algo que nunca había escuchado en su vida y se acerca. Y eran cánticos. En el Islam no cantan. No hay razón para cantar dentro del Islam. Y se acercó a la casa. Y no era un grupo grande, era un grupo pequeño de menos de 20 personas. Y ellos no podían mirar a Ali, que estaba parado afuera, pero él los estaba observándoles a ellos. Y él notó de que estaban muy contentos, muy alegres, con pasión, cantando. Y él escuchaba la misma frase vez tras vez: Judavan Isa al-Masih, Judavan Isa al-Masih, que es gloria a Dios por Jesús el Mesías. Gloria a Dios por Jesús el Mesías. Y las palabras le cautivaron. De repente un pastor de más de 70 años se puso de pie y empezó a leer las palabras del Injil. Injil en árabe es el Evangelio. Empezó a leer el Nuevo Testamento, las palabras rojas de nuestro Nuevo Testamento, las palabras de Jesús. Y empezó a leer las palabras de Jesús. Y este hombre, que había pasado 3 años memorizando el Corán, que terminó con más preguntas y más dudas que con la cual empezó, está totalmente cautivado escuchando las palabras de Isa al-Masih, Jesús el Mesías. Y él tiene un dilema, porque a él le han dicho que para que él se acerque a Dios, él tiene que pelear por la causa justa de Allah, que tiene que pelear contra estas personas. Pero en su mente él no quiere admitirlo. Él es muy atraído a lo que ellos estaban enseñando. Y él en su mente crea esta situación: esto es lo que voy a hacer. Les voy a tener misericordia a estos cristianos, y yo voy a inducirles de que ellos vuelvan al camino justo del Islam. Lo que voy a hacer es que voy a venir cada semana a su reunión y voy a traer mi Corán y les voy a enseñar para que ellos vuelvan al Islam. Les voy a tener misericordia. ¿Usted sabe lo que pasó? Él empezó a llegar y cada vez que leían el Injil, las palabras de Isa al-Masih, le fue llenando su corazón. Y vez tras vez tras vez, no fue de la noche a la mañana, porque había muchas barreras que tenía que sobrepasar. Pero 6 meses después, cuando él finalmente entendió que Isa al-Masih no era un profeta nada más, que él era el Hijo de Dios, que era Dios mismo, y que había muerto en la cruz. En el Islam, ellos no creen que Jesús murió en la cruz. Ellos creen que Dios mató a Judas Iscariote, pero causó un sueño de pasar a toda la gente para que ellos pensaran que era Jesús. Es una cosa muy rara lo que creen, pero eso es lo que creen. Y él se dio cuenta que él murió sobre la cruz no fue Judas Iscariote, fue Jesús, y que había muerto por él. Y él citó al pastor y dijo: pastor, ya estoy listo, voy a dejar el Islam, voy a convertirme en cristiano. Y el pastor le dijo: pero Ali, tenga mucho cuidado. Tu papá, tus hermanos, tus tíos, tus líderes religiosos, si se enteran que tú te has convertido, te van a buscar para matar. Y esto fue la respuesta de Ali: en estos 6 meses me he enamorado de Jesús y me he dado cuenta que Él murió por mí. Pastor, yo estoy dispuesto a morir 1000 veces por mi Jesucristo. Yo soy cristiano. ¿Sabe lo que hizo Ali? Regresó y vendió todo que tenía para adquirir el tesoro escondido, la perla de gran precio. El sembrador soberano llega al mundo, el Hijo del Hombre, Jesucristo, sembrando semilla que pareciera semilla de mostaza, que pareciera
pequeñas medidas de levadura. Y cuando finalmente llegas a estos lugares donde nunca ha llegado el evangelio, los que responden al evangelio lo responden como tesoro escondido. Ellos responden como perla de gran precio y es de más valor que su propia vida. ¿Y cómo termina el reino de Dios aquí en la tierra? Cristo culmina las 7 parábolas con la última y dice: el reino de los cielos es semejante a una red de pescador que atrapa toda clase de pez. No solo pez salvadoreña, hondureña, centroamericana. No solo pez mexicana o gringa o rusa o europea. Pez de todas las naciones. De todas las naciones. Y cada pez se ve diferente, es de diferente tamaño, diferente color, diferente sabor si te lo comieras. Y de eso está lleno la red del evangelio, la red del reino de Dios, de peces de toda clase. Eso empieza con la llegada del sembrador soberano y se culmina con la red de pescador que atrapa toda clase de pez. Pero aún tenemos que preguntarnos, y perdón que no estoy poniendo mucha atención aquí a esto, pero aún tenemos que preguntarnos cómo el evangelio entonces se va a extender. Entendemos ahora que las 7 parábolas es una sola historia, que Cristo está contando cómo el evangelio se va a extender. Pero cómo vamos a extender el evangelio desde ahora hasta lo último de la tierra. Y ahí es donde regresamos a las primeras 2 parábolas. De las 7 parábolas, las únicas 2 que Cristo explica es la primera y la segunda. En la primera parábola, Cristo dice: he aquí salió el sembrador a sembrar, y parte cayó junto al camino. Y Cristo cuando explica dice: es el malo que arrebata la palabra. Parte cayó entre piedras. Piedras es simbólico en la Biblia de pecado. Es la persona que no se quiere arrepentir de su pecado. Hoy en día se está predicando un evangelio sin arrepentimiento. Perdóname, hermanos, no hay evangelio sin arrepentimiento y sin sacrificio de Cristo. Porque yo entiendo el sacrificio de Cristo, yo me deseo arrepentirme de mi pecado. Entonces, el que cae donde hay muchas piedras, ama más las piedras que el evangelio y no crece. El que cae, que pronto brota, pero también brotan las hierbas y la horca. Jesús dice: el afán a la riqueza. Horca la palabra. Te voy a decir por qué mi corazón está triste. Yo estoy muchas veces en Centroamérica. Estaba en la iglesia bautista Cristo Te Ama en Juticalpa, una iglesia de más de 400 miembros. Ellos han perdido 100 de sus miembros en las caravanas viniéndose para acá. El pastor llorando me dijo: pastor, gente que eran líderes en mi iglesia se fueron por la oportunidad de irse para Estados Unidos, y algunos están divorciados, otros sus hijos en pandillas, que no siguieron los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque el afán de la riqueza, el amor al dinero, siempre horca la palabra y le hace infructuosa. Pero, gloria a Dios, parte cayó en buena tierra. ¿Cómo sabemos que es buena tierra? Porque buena tierra siempre produce fruto. Ahora, puede ser el fruto 100 por 1, puede ser 60 o 30 por 1, pero produce fruto. Buena tierra con buena semilla siempre produce fruto. Entonces, esta es la verdad que Cristo está enseñando. ¿Quién es el sembrador? Es Cristo. Cristo, el Hijo del Hombre. ¿Cuál es el campo? El campo representan nuestros corazones.
Hay personas que no quieren nada con el evangelio. Hay personas que prefieren más su pecado. Hay personas que quieren el evangelio, pero la atracción del dinero y el llamado del mundo horca la palabra de Dios. Pero hay personas que cuando la buena semilla es plantada en buena tierra, produce fruto a 100, 60 y 30 por uno. Bendito sea Dios. La siguiente parábola es la parábola del trigo y la cizaña. Y esta es la historia. Jesús dice: salió el sembrador y él sembró buena semilla, pero en la noche vino el enemigo y sembró cizaña. Ahora, en el versículo número 37 de Mateo capítulo 13, espero que todavía la tienen, Mateo capítulo 13, nota, y Cristo va a explicarnos la segunda parábola, porque las únicas dos parábolas que Jesús explica es la primera y la segunda, y aquí es donde encontramos cómo el evangelio se va a extender a todas las naciones. Note lo que dice verso 37, Cristo explicando la parábola del trigo y la cizaña. Dice: respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla, ¿quién es? A ver, no les oí. ¿Quién es el que siembra la buena semilla? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el que sembró la buena semilla en la primera parábola? El Hijo del Hombre. Es el mismo sembrador. Qué interesante. En la primera parábola y en la segunda parábola es exactamente el mismo sembrador, pero ahí es donde se acaban las similitudes. Y ahora entramos en terreno diferente, porque Jesús nos está narrando una historia. Versículo 38. El campo es el mundo. Ahora pregunto, ¿qué era el campo en la primera parábola? Recuerden 4 terrenos que representaban nuestros corazones. Pero ahora en la segunda parábola es el mismo sembrador, pero ya el campo es diferente. Y esto es lo que Jesús, el sembrador soberano, está diciendo. Si yo he sembrado mi buena semilla, y si mi buena semilla haya caído en buena tierra, tú ya no eres el campo. El mundo es el campo. Este es el problema. Yo he sido pastor por 30 años, y en nuestras iglesias evangélicas cristianas en toda América Latina tenemos miembros de nuestras iglesias que tienen montón de años de asistir a la iglesia. Su vida no tiene nada de fruto, y ellos llegan a la iglesia con la expectativa que el pastor vaya a sembrar buena semilla cada domingo en su campo. ¿Y sabe lo que Jesús está diciendo? Si yo soy el sembrador soberano y he sembrado buena semilla, y si tu corazón es buena tierra, yo ya no necesito sembrar más. ¿Sabe por qué? Porque cuando buena semilla tiene contacto con buena tierra, produce ¿qué cosa? Fruto. ¿Y qué hay adentro de todo fruto? Semilla. Suficiente semilla para resembrar en el mismo campo, y suficiente semilla para sembrar en el mundo. ¿Cuántos conocen la pitaya? ¿Cuántos saben qué es la pitaya? Pitaya. La primera vez que yo probé la pitaya me dijeron: primero quítale todas las semillas. Solo tiene como 10,000 semillas cada pitaya, pero primero quítale las semillas. Es imposible quitarle las semillas a la pitaya. Cada fruto tiene cantidad de semilla suficiente para sembrar allí. ¿Y qué dice Jesús en la segunda parábola? Ya, tu corazón no es el campo. ¿Qué es el campo en la segunda parábola? El mundo. Y buena semilla que haya caído en buena tierra tiene suficiente para enviar al resto del mundo. Pero esta no es la única diferencia. En la primera parábola, la semilla es la palabra de Dios. Lo que Cristo quería sembrar junto al camino entre piedras donde brotaron las hierbas y que finalmente cayó en buena tierra, la semilla era la palabra de Dios.
Pero en la segunda parábola la semilla no es la palabra de Dios. ¿Qué es la semilla? Note lo que dice verso 38. Dice, el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del rey. Aquí está la verdad. La semilla. Si la semilla cayó en buena tierra, tú ya eres la semilla para el resto del mundo. ¿Sabe por qué? Este viernes pasado enviamos la familia misionera desde América Latina a los no alcanzados. Enviamos la familia número 70 de Lima, Perú, a la India. No todos están en la India, pero todos están entre los no alcanzados. Pero esta familia está en la India. De hecho, es una señorita de 40 años que es soltera. Si hay hombres de 40 años solteros, ¿verdad? Yo le puedo conectar vía Facebook. Así es, de una vez, de una vez. No queremos divorciados, queremos solteros, ¿verdad? No queremos que hayan dejado sus mujeres allá. No, nada de eso. Número 70. En 3 semanas, la familia número 71. Nayeli, Mateo y Cairo. ¿Sabe por qué? Porque el propósito de que buena semilla haya caído en buena tierra es producir semilla para el resto del mundo. Ese es el propósito. Mis queridos hermanos, ese es el propósito de tu salvación. Es el propósito por el cual tú recibiste a Cristo y que estás creciendo en la fe cristiana, no para quedarte plantado aquí, porque el mundo necesita semilla. Y Jesús dijo en la segunda parábola, el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos y las hijas del reino. Nosotros somos la semilla para el resto del mundo. Y quiero terminar en esta tarde. Voy a terminar 3, 4, 5 veces y esta es una de ellas. Alguien me preguntó una vez, hermano, ¿por qué usted dice cada rato voy a terminar? Y le digo a los hermanos, solo para infundir una chispita de esperanza de que hay un final a toda esta enseñanza. 3 verdades. Realmente lo que les he dado hasta este punto es un estudio bíblico. Pero ahora voy a predicar. Pero las buenas nuevas son que la predicación va a ser mucho más corta. Pero esta es la verdad. Número 1. Vamos a suponer que yo soy campesino. No soy campesino. Mi papá es campesino. Mi papá fue campesino toda la vida. Él cultivaba maíz, frijol y caña. Siempre hacía aguamiel, piloncillo. En México le llamamos piloncillo. Ustedes creo que tienen otro nombre, canasta o no, es del azúcar de la caña. Sí, algo así. Una de esas palabras raras que yo no les entiendo, pero bueno, eso es lo que le llaman ustedes. Pero piloncillo. ¿Cómo? Sí, el duro, sí, atado, muy bien. Entonces, panela, esa es la palabra que yo escuché, panela. Sí, esa es la palabra que yo he escuchado, porque en México panela es un queso. Entonces, mi papá, cuando yo era niño, quería instruirme en cultivar, o sea, hortaliza y todo eso. Y yo salí en el solazo que hacía y él me ponía a deshiervar. Y yo le hice una promesa a Dios. Dios, si tú me sacas de esto, yo no vuelvo a esto el resto de la vida. Y gloria a Dios, he tratado de serle fiel a mi promesa a Dios. Pero mi papá tiene 75 años. Es maestro descomunicado de los adultos en su iglesia hasta el día de hoy. Y los domingos en la noche que el pastor no viene muy preparado, le invita a predicar a mi papá. Una pequeña iglesia bautista La Fe. Entonces, mi papá, el viudo ya, mi mamá ya murió. Ella fue la administradora financiera de la iglesia. Pero mi papá es campesino hasta el día de hoy. Y vamos a suponer que yo soy campesino.
Y yo salgo con mis overoles de menonita y salgo para sembrar. Yo soy el gran campesino y salgo con mi costalón de maíz y yo llego al campo y hace un calor infernal ese día, calor como en San Miguel allá en El Salvador, muy caliente, muy caliente. Y yo digo, ¿qué voy a estar sembrando todo este día? ¿Sabe lo que voy a hacer? Voy a vaciar toda la semilla en un solo lugar y se acabó mi trabajo. Y yo llego a la casa y ahí está esperando a la hermana Xochitl. Mi esposa le encantan los esquites. ¿Cuántos saben lo que son los esquites? Esquites, maíz desgranado en México que comemos con limón, mayonesa y chile. Nos encanta. Entonces mi esposa dice, oye, ¿ya sembraste todo el maíz tan pronto? Sí. ¿Y cómo acabaste tan rápido? Si apenas hace media hora te fuiste y ya regresaste. Para que veas que soy bueno. Para que veas. Aquí está el costal vacío. Pero pregunto, ¿vamos a comer elotes en el otoño? No. ¿Sabe por qué? Existe una ley de la naturaleza y apréndelo. Semilla que está amontonada no puede germinar. De hecho, ¿sabe lo que hace semilla que está amontonada? Se pudre. El objetivo de la iglesia, escucha, el objetivo de la iglesia no es juntar semilla. El objetivo de la iglesia es esparcir la semilla. El problema es que tenemos un cristianismo hoy en día que está enamorado de crecimiento y están más interesados en edificar su propio reino en vez de edificar el reino de Dios, y quieren retener, y por eso hacen concierto tras concierto para vaciar las otras iglesias para llenar la suya, porque piensan que el objetivo es almacenar semilla. El objetivo de la iglesia no es almacenar semilla. El objetivo de la iglesia es esparcir la semilla, porque nosotros somos la semilla para el resto del mundo. Segunda verdad de la semilla. El año después de que mi esposa me pone una regañada de aquellas que solo las mujeres mexicanas saben hacer. Y por tu culpa yo no comí esquites, ¿verdad? Usted dice, pastor, ¿usted tiene la última palabra en su familia? Por supuesto que sí. Sí, mi amor, lo que tú digas, ¿verdad? Sí, mi amor. La otra noche yo la tenía de rodillas. Estaba al lado de la cama diciendo, salte debajo de la cama y pelea como hombre. Toda la noche la pasamos agarrado de las manos. Alguien dice, qué romántico. No, es que si yo la soltaba me pegaba. Por eso le agarré. Estoy jugando, hermanos, estoy jugando. Usted dice, ¿por qué bromea así? Porque no está mi esposa. Si estuviera, ¿usted cree que yo voy a estar bromeando así? Ni de loco. Y si usted se lo cuenta, yo le voy a decir que este hermano está loco, no sabe de qué está hablando. Yo creo que se fue a tomar y anda medio ebrio. Y mi esposa dice, este año te me pones tus overoles de menonita y me sales a sembrar. Y sí, mi amor, lo que tú digas. Y ahora estoy sembrando donde se ha barbechado. Y llego al último del campo, lejos, lejos allá, en aquel rincón del campo. Y de repente la semilla dice, disculpe, señor sembrador, no queremos que tú nos siembres en este lado del campo. En este lado del campo no nos gusta. Acá en este lado del campo no conocen las pupusas ni las baleadas. No conocen el arroz. No conocen el caldo de gallina. ¿Cómo le llaman ustedes? Gallina que comimos ayer. India. Gallina india. Aquí no conocen las tortillas. No, siémbranos allí cerquita de nuestra abuelita. Ahí queremos que nos siembras. Oye, señor sembrador, ¿no has estado mirando CNN en español? Aquí en este lado del campo es muy peligroso. Y semilla como nosotros
nos están matando. No. Una pregunta. ¿Quién determina dónde la semilla es sembrada? ¿La semilla o el sembrador? ¿Te das cuenta por qué el evangelio no se ha extendido a todas las naciones? No por culpa del sembrador soberano. La razón que el evangelio no se ha extendido a todas las naciones es porque en la mayoría de los casos la semilla autodetermina dónde quiere ser sembrada. Y mis queridos, esa decisión no nos corresponde a nosotros. Esa decisión, escuchan, solo al sembrador soberano, Jesucristo. Él determina dónde la semilla es sembrada. ¿Qué tal si Dios trajo semilla de Centroamérica aquí en los Estados Unidos? No porque Dios quería sembrar semilla aquí en Estados Unidos, sino porque Dios quería que tú tuvieras experiencia de aprender otro idioma y insertarte en otra cultura. ¿Y qué tal si esta etapa de tu vida es preparación para que Él te envíe a un lugar donde nunca se ha predicado el evangelio? ¿Qué te parece? ¿O Dios solo envía semilla para ganar más dinero, o Dios envía semilla para ganar almas para Cristo, para establecer la iglesia, para establecer el reino de Dios? La tercera verdad y la última: el sembrador soberano agarra donde hay mucha buena semilla y la lleva acá donde no hay semilla. Hace 9 años llevé a mi amigo, uno de los mejores amigos que tengo, Ediberto Hernández. Lo llevé para el Medio Oriente porque él me dijo: Rafa, estamos orando para enviar una familia de nuestra iglesia al mundo islámico. Él fue conmigo. Cuando él volvió, él juntó a toda la iglesia y les dijo: hermanos, Dios ha llamado una familia de nuestra iglesia. Y la iglesia estaba contenta. Pero finalmente un diácono levantó la mano y dijo: pero pastor, ¿cuál familia es? No la conocemos. Y dijo Ediberto: hermanos, esa es la parte que se me olvidó decirles. La familia que Dios ha llamado somos yo y mi esposa y nuestros 3 hijos. Y estoy renunciando. La iglesia había crecido a más de 600 miembros ahí en la Ciudad de México, y él la dejó y la iglesia lo envió. Y desde hace 8 años él está en el Medio Oriente. En el Medio Oriente él conoce a un joven islámico que se llama Ashwan. Y Ashwan había soñado de Jesús siendo musulmán. A propósito, usted sabe que miles de musulmanes están soñando acerca de Jesús. Todos están teniendo exactamente la misma visión, el mismo sueño, que les aparece un hombre con vestiduras blancas, con ojos tiernos, llenos de amor, y siempre les dice que le tienen que seguir. Pero este es el problema: los musulmanes se asustan porque no saben ni quién es y no hay quien les explica. Hechos capítulo 10. Cornelio también tuvo una visión y él no entendió la visión hasta que Pedro fue y le explicó la visión, y él fue salvo y lo bautizó, y todos los suyos de su casa también. Ediberto conoce a Ashwan, y Ashwan dice: tú eres el primer mexicano que conozco en toda mi vida. Acá en el Medio Oriente nunca he conocido un mexicano. Y le dice: señor Ediberto, te quiero hacer una pregunta. Voy a terminar. Esta es la tercera vez que lo digo, me faltan pocas. Señor Ediberto, en tu país de México, ¿ustedes son musulmanes o son cristianos? Y Ediberto dijo: mi familia y yo seguimos Isa al-Masih, Jesús el Mesías. Y se hizo para atrás. Dijo: señor Ediberto, la semana pasada yo soñé de Isa al-Masih y yo no sé qué hacer. ¿Qué te dijo Isa al-Masih? Él me mostró una charola de fruta que yo nunca había visto en mi vida y me dijo: Ashwan, si tú quieres vivir tienes que comer de esta fruta, no de la fruta que estás comiendo. Y desperté confuso.
Heriberto, ¿me puedes explicar? Heriberto le dijo, voy a regalarte un libro que habla de Isa al-Masih. Dijo, ¿hay libros que hablan de Isa al-Masih? Sí. ¿Cómo se llama? El Injil, el Evangelio. Y le regaló el Nuevo Testamento en el idioma de ellos. Y en 6 semanas Ashwan leyó el Nuevo Testamento 3 veces, de cabo a rabo, de pasta a pasta. Empezó a asistir a la pequeña casa iglesia. En el domingo de resurrección, Heriberto les enseñó un cántico nuevo que en nuestra iglesia lo cantamos muy a menudo. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, bendito Cordero, Hijo de Dios. No sé si lo han escuchado. Lo cantó por primera vez en el idioma local. Y cuando Ashwan escuchó las palabras de este cántico, se desmayó en el culto. Y la pequeña casa iglesia lo rodearon y empezaron a orar por él. Y cuando Ashwan abrió sus ojos, dijo, Heriberto, yo soñé las palabras de esta canción anoche. ¿Qué significa todo esto, Heriberto? Y esto fue lo que dijo Heriberto. Ashwan, Isa al-Masih te está llamando. Hoy tienes que decidir. Ese día Ashwan depositó toda su fe en Jesucristo. El día de hoy Ashwan es el que dirige la música en la pequeña casa iglesia. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios fue a la Ciudad de México, donde había mucha buena semilla, y la llevó hasta el Medio Oriente, tierra árida, tierra seca, tierra donde no había nada de semilla. Y ahora la semilla que vino de México ha llegado al Medio Oriente. ¿Y sabe lo que Dios está haciendo? Está dando fruto. Pastor, aquí en esta iglesia hay buena semilla. Pero hay semilla que ha llegado aquí en los Estados Unidos, no para quedarse aquí en los Estados Unidos, no para manejar sus trocas perronas, como decimos allá en mi rancho. Andar dándose las 13 y mira qué troca yo ando manejando. Dios te ha traído aquí para afirmar tu fe, para madurarte, pero porque tú eres semilla que Él quiere enviar al mundo. Al mundo. ¿Sabes quiénes son Luis y Tania Rivera? Luis, un chico salvadoreño, trabajaba en el Departamento del Estado. Excelente trabajo. Y lo dejó por ser semilla en un lugar en el Medio Oriente donde no hay semilla. Porque mi querido hermano, ese es como crece el evangelio a todas las naciones. Esta es la pregunta: ¿quién tiene potestad sobre tu semilla? ¿Tú o el sembrador soberano? Él puede enviarte donde le place, porque Él es soberano. ¿Quién tiene potestad sobre la semilla de tus hijos? ¿Tú o el sembrador soberano? Vamos a inclinar nuestras cabezas y cerrar nuestros ojos. Padre Santo, en el nombre de Cristo, te pido que tú obras en medio de tu iglesia en esta tarde, y que cada uno de nosotros nos daríamos cuenta de que nosotros ya no somos el campo. Si la semilla ha caído en buena tierra, nosotros ya no somos el campo, somos la semilla para el resto del mundo. Que tú quieres llenar esta red de pescador de toda clase de pez. Padre, vivimos en una de las áreas más multiculturales en todo el mundo. Literalmente estás trayendo a las naciones aquí, al área metropolitana de Washington, D.C. Muchos de mis hermanos tienen de vecinos hinduistas, budistas, musulmanes. No es casualidad que Dios haya plantado semilla al lado de campo.
No es casualidad. Tú nos has traído para que seamos tu semilla, aquí localmente o globalmente entre las naciones. Padre Santo, dígnate, plázate de llevar semilla de este semillero tan bueno, donde hay mucha necesidad. Así como estamos con ojos cerrados, cabeza inclinada, ¿cuántas personas dirían: Pastor Rafael, le voy a ser sincero, Dios ha hablado mi corazón, y en esta mañana, en esta tarde, estoy cediéndole mi semilla al sembrador soberano? Él puede plantar mi vida y mi familia donde Él quiere, porque Él es soberano. Levanta tu mano, levanta tu mano. Amén, 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 amén. Veo muchas manos. Padre Santo, vea la buena semilla que está dispuesta. Yo no soy el sembrador soberano, por tanto yo no determino dónde se va a terminar la semilla. Jesús, tú eres el sembrador soberano. Usa esta buena semilla para que tú seas honrado y glorificado. Te bendecimos, Jesús. En tu nombre te lo pedimos y te damos gracias. Pastor José, amén, amén. Buena palabra. Amén. Dios me bendiga. Damos gracias a Dios por esa palabra, amado. Ha sido una palabra excelente. ¿Cuántos han sido llenos del Espíritu de Dios por esa palabra? Y sobre todo el reto que tenemos